Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis capítulo 24 y versículo 56, donde dice: Y él le dijo: No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino, despacharme para que me vaya a mi señor. Cualquiera que sea el lazo en tiempo sugerido por Labán y su madre, era demasiado largo para el siervo de Abraham, ya que su razón para insistir en un pronto regreso, ya que el Señor ha hecho mi viaje exitoso y por lo tanto es difícilmente convincente. Ahora bien, ¿tendría él que sí o no tomaba a Rebeca en una vez? ¿Es posible que nunca se le permita ir? ¿O estaba preocupado de que Abraham no viviera para ver a su nuera si ella no se iba pronto? Pero note que en cualquier caso, difícilmente hubiera sido diplomático para hacer estos puntos a la familia de Rebeca. Continúo ahora con el versículo 57, donde dice: Ellos respondieron entonces: Llamemos a la doncella y preguntémosles. Es decir, ellos comprenden su pensamiento por sus palabras, no tanto por lo que se refiere al matrimonio en sí, en el que ella se entregó a la disposición de sus padres y amigos, y al que había dado un consentimiento implícito al aceptar los presentes que se le hacían. Nótese que ella para ese fin, en cuanto a la precipitación de su partida, continúa ahora con el versículo 58, donde dice: Y llamaron a Rebeca y le dijeron: ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió: Sí, iré. Comienza diciendo este versículo. Note cómo le pregunta y le dicen: ¿Irás tú con este varón? Nótese que una mujer en Oriente tiene poca elección en el asunto de su matrimonio, y aquí además todo fue evidentemente providencial, que Rebeca, como su padre y su hermano, como señala el versículo 50, habría sentido más por poner dificultades y expresar su disposición a irse de inmediato, aunque nunca volverá a ver a sus parientes. Por supuesto, habría algún pequeño retraso para la reparación, pero ninguno para la despedida. Continúo ahora con el versículo 59, donde dice: Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Quiere ir, aquí significa ir de una vez. Entonces, aparentemente, Rebeca no era tan alejada del escenario de las transiciones como para no saber lo que estaba haciendo, ya que la hermosa doncella es acompañada de su nodriza, es decir, la mujer que le había cuidado desde su nacimiento. En Génesis, capítulo 35 y versículo 8 nos dice: Entonces murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alón-Pacup. Por tanto, su nombre de la nodriza era Débora. Y obsérvese que las bendiciones pronunciadas sobre Rebeca armonizan con el pacto abránico. En Génesis capítulo 22 y versículo 17 dice: De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Debe de considerarse que Dios prometió a Abraham una simiente numerosa, y también iban sus doncellas. La frase «y bendijeron a Rebeca» parece ser un juego de palabras a la que el verbo bendecir es barat y el sustantivo Rebeca, que es ribka, tiene un sonido muy parecido.
Continúo ahora con el versículo 60, donde dice: Y bendijeron a Rebeca y le dijeron: Hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes las puertas de sus enemigos. Nótese que la bendición incluye que Rebeca sea fértil en gran manera, es decir, madre de millares, y además que sus descendientes posean las puertas de sus enemigos, es decir, que los descendientes de Rebeca siempre sean victoriosos sobre cualquier adversario, como las estrellas del cielo y la arena del mar. Génesis capítulo 15, los versículos 15 al 21. Ahí está la promesa de Dios. Y después de escuchar las bendiciones pronunciadas por su familiar, Rebeca y sus doncellas comienzan la travesía hacia la tierra prometida, acompañadas naturalmente por el siervo de Abraham, quien finalmente ha cumplido la tarea que le fue asignada. Continuará con el versículo 61, donde dice: Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas y montaron en los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Dice que se levantó Rebeca y sus doncellas. Nótese cómo el cortejo nupcial compuesto por Rebeca y sus sirvientas, bajo la escolta de los sirvientes de Abraham, partió hacia su lejano hogar. Naturalmente que deben de haberse formado una caravana considerable, y los viajeros, como se observará, iban montados en camellos, que eran las bestias de carga más aptas para un viaje a través de los desiertos y montañas. Y junto con los burros eran y son los únicos utilizados para la carga para un viaje a través de los desiertos montañosos. Y junto con los burros fueron ellos y sus únicos usados para cabalgar sobre el Neguev. Continúa ahora con el versículo 62, donde dice: Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Neguev. Dice que venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Estaba situado en el Neguev, país del sur. Ese extenso pastoreo sigue siendo una estación regular en el desierto, en el punto donde varios caminos, tanto del este como del oeste, en la península, caen en la ruta principal que lleva de Suez a Beer-Saba. Por otro lado, así lo muestran las investigaciones bíblicas de Robinson. Génesis, capítulo 16, versículo 14 dice: Por lo cual llamó el pozo del viviente que me ve. He aquí está en Caldes y Beret. Nótese que Isaac había estado en el pozo del viviente que me ve, pero ya sea que haya estado allí simplemente para inspeccionar sus rebaños y manadas dispersos en los lejanos pastizales de los alrededores, o que haya acudido con fines devocionales a un lugar santificado por la manifestación especial de la presencia divina, y por lo tanto ahora regresaba de nuevo a casa. Continúa ahora con el versículo 63, donde dice: Y había salido Isaac a meditar al campo, a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. A meditar. Muchos comentaristas judíos traducen como oración, es decir, que había salido a orar, y derivan una de las tres formas judías de oración de ese acto de Isaac. Pero, aunque el verbo es raro, el sustantivo se usa, por ejemplo, en el Salmo 104 y versículo 34, donde dice: Dulce será mi meditación en él, yo me regocijaré en Jehová. Por tanto, debía ser una meditación espiritual, y en este sentido concuerda bien con todo el carácter del tranquilo y apacible Isaac, ya señalado como el tipo del cordero mudo ante sus asesinos. Génesis capítulo 22, versículo 7 nos dice:
Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Continúa ahora con el versículo 64, donde dice: Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello. Dice que Rebeca alzó sus ojos y cuando vio, literalmente, es decir, vio, aunque todavía no sabía que era Isaac, ella descendió del camello, es decir, ella se apagó. En hebreo quiere decir cayó, descendió apresuradamente de su camello. Nótese que todavía es costumbre en Oriente que un inferior, al encontrarse con un superior, desmonte apresuradamente y avance en pie. Rebeca, por tanto, había sido considerada atrevida e irrespetuosa si no hubiese reconocido la superioridad de su señor. También debe de considerarse que además de la belleza, ya hemos visto en su bondad de corazón activa y valiente sumisión a la guía de la providencia. Y ahora por tanto vemos su modestia y también cortesía hacia su esposo. Continúa ahora con el versículo 65, donde dice: Porque había preguntado al criado: ¿Quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido: Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Porque ella había dicho literalmente y dijo, no antes, sino después de bajarse del camello, al siervo de Abraham: ¿Quién es este que anda por el campo para encontrarnos? Isaac, obviamente, se apresuró a dar la bienvenida a su novia, y al enterarse de quién era, tomó ella un velo, el velo de Arabia con forma de manto, que cubre no solo la cara, sino como una especie de envoltura grande, casi toda la forma, lo que hace imposible reconocer a la persona, por tanto ella se cubrió. Y nótese que las mujeres casadas no siempre usaban el velo cuando viajaban, como se desprende, por ejemplo, del caso de Sara, en Génesis capítulo 20, versículo 16, pero que las novias no descubrieron su rostro a sus futuros esposos hasta después del matrimonio. Se puede inferir, por ejemplo, el caso de Lea en Génesis capítulo 29 y los versículos 23 y 25. Y así vestida modestamente se entrega dócilmente a alguien a quien nunca antes había visto, con la convencida convicción de que así lo dispuso Jehová. Continuará con el versículo 66, donde dice: Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. La naturaleza de las cosas que le habían sucedido al sirviente eran tal que Isaac necesitaba conocerlo para que entienda qué clase de mujer era Rebeca, porque regresaba el sirviente muy pronto, y también cuán notablemente el Señor había escuchado la oración de todos los interesados. Nótese que las cosas requieren una comunicación inmediata. Sin duda, Rebeca se mantuvo al margen mientras lo contaban, reconociendo la necesidad de un informe inmediato por parte del antiguo sirviente. Continuará con el versículo 67, donde dice: Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Obsérvese aquí los verbos la trajo, la tomó, la amó y se consoló. Es importante notar que Rebeca, en realidad, reemplazó a Sara al entrar en su tienda. Era la nueva matriarca del clan, tal como Isaac sería el nuevo patriarca. Versículo 36. El significado teológico
y su importancia es que Rebeca era la nueva matriarca por elección soberana de Dios. Y note cómo Isaac honra a Rebeca cuando la introduce en la tienda de Sara, su madre. Y haciendo un resumen de todo este capítulo 24, podemos observar que, sin duda, es un maravilloso capítulo, ya que se centra en el hecho de encontrar la voluntad de Dios en la vida del creyente. La experiencia del siervo de Abraham claramente manifiesta esa lección, ya que este capítulo también enseña algunas cosas muy importantes respecto al matrimonio. Y especialmente se destaca la lección de la piedad y la obediencia, así como la dependencia de la dirección soberana de Dios en la elección de compañero o compañera. Por otro lado, el fracaso de muchos matrimonios es el resultado de no contar con la aprobación de Dios. Finalmente, el relato de la búsqueda de una esposa para Isaac por Abraham a través del siervo es una poderosa historia que está ilustrando la obra del Padre Celestial en la era presente. El soberano Dios está formando un cuerpo de creyentes mediante la obra del siervo anónimo, es decir, el Espíritu Santo, ya que el Espíritu Santo es un título, no un nombre, y lo está preparando con una esposa para Cristo, el verdadero Isaac. Los detalles de esa enseñanza tipológica pueden verse mediante el título de pasajes como por ejemplo, daré algunos, son muchos pero daré algunos. Hechos de los Apóstoles capítulo 15 versículo 14, Efesios capítulo 1 versículo 3 y 4, Evangelio de Juan capítulo 17 versículos 22, 23 y la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18. Así pues, la teología de este capítulo es maravillosa, ya que el siervo fiel, en el cumplimiento de su responsabilidad y no descanso hasta cumplirla, así también el Espíritu Santo de Dios es fiel en realizar la voluntad del Padre Celestial y no descansará hasta que la haya cumplido. También otra hermosa lección es que la esposa es escogida por Dios. Note que el Señor dio la señal y dirigió todo el proceso de la elección. También la familia de Rebeca lo reconoció y Rebeca se sometió al plan diseñado por Dios. En resumen, este capítulo 24 es una preciosa lección respecto al cumplimiento de la promesa de Dios hacia Abraham. Amigo y amiga oyente, la historia revela más que solo un acto de la providencia divina, forma parte del desarrollo de su plan para bendecir a la humanidad, ya que a través de Isaac está en la genealogía de Jesucristo, quien fue el que dio su vida en la cruz del Calvario. Y lo hizo para bendición de toda aquella persona que viene a Él en arrepentimiento, confesando sus pecados y recibiendo de parte de Él perdón de pecados, salvación y vida eterna. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, Dios ya hizo su parte, pero ahora tú debes de hacer la tuya. ¿Y cuál es la tuya? Recibir a Jesucristo en tu corazón como tu Salvador. Si nunca antes lo has hecho, ahora pues, yo te invito a que así lo puedas hacer. Basta con que hagas una oración, esto sí, de fe, creyendo firmemente en la palabra de Dios, creyendo en la obra redentora de Jesucristo y aceptándole en tu corazón. Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, quiero darte muchas gracias por haber dado tu vida en la cruz del Calvario a favor de mí, que soy una persona pecadora y que vengo a ti ahora en arrepentimiento, pidiéndote perdón por todos mis delitos, todos mis pecados, todo el mal que he hecho.
Perdóname, por favor. Te acepto en mi corazón como mi único y suficiente Salvador, y te doy gracias en tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.